En realidad no sé si lo que voy a hacer es una predicación. Algo medio raro. No es un mensaje expositivo. Tampoco es un mensaje temático. No sé si es una charla. Pero vamos a hablar de un mensaje. De un mensaje predicado ya hace muchísimos años. Un mensaje de un hombre, un héroe mío de la fe. Y no es William Carey. Es un amigo de Guillermo Carey. Un hombre que se llama Andrew Fuller. Andrew Fuller, Spurgeon dijo que Andrew Fuller fue el teólogo más importante del siglo XIX. Fue un gran teólogo, luchó por la verdad de la palabra, escribió muchos libros, fue pastor y fue el secretario fundador de la misión bautista con que empieza todo el movimiento misionero en el mundo. En esta noche vamos a ver un mensaje que él predicó. Y en parte quiero ver este mensaje porque es una excusa para meter el tema de misiones. Y también en parte porque viendo este mensaje nos damos cuenta del efecto que puede tener un mensaje. Un mensaje predicado por el hombre de Dios, predicando la palabra de Dios, puede literalmente cambiar el mundo. Y este mensaje es un mensaje que sirvió en gran medida para empezar un cambio histórico y mundial. Y también porque en este mensaje vemos algo de mucha importancia, que es la importancia en parte de lo que estuvo hablando al final de su mensaje el pastor Sugel, la importancia de hacer un llamado, de apelar a la gente a que decidan, de ser nosotros voceros de Dios, de ser embajadores de Dios y de rogar en nombre de Dios a que la gente escuche su voz. Es la palabra la que transforma. Vamos a dar un poco el contexto histórico. El mensaje se llama El peligro de demorar en cuestiones de la fe. En realidad el título es mucho más largo. En esa época eran de hacer títulos muy, muy largos. Y una vez que leíste el título, casi que es como si fuera un bosquejo de mensaje. Si entendiste el título, entendiste el mensaje. Y la verdad que no me dio ganas de traducir todo el título, así que así lo hemos traducido. Es un mensaje de Ageo, capítulo 1, versículo 2. Y ya vamos a llegar al texto, pero vamos a empezar un poco con el contexto histórico. Yo digo de que la fundación de la Sociedad Bautista de Misiones hay que entenderla en realidad como parte de una serie de avivamientos. Fue producto de avivamientos que vinieron antes, en el siglo XVIII. Si estudiamos la historia de los avivamientos del siglo XVIII, sabemos que en la primera parte del siglo, tanto en Inglaterra como en las colonias inglesas, lo que hoy sería la costa este de los Estados Unidos, hubo un gran movimiento de Dios. Hay por el año 1730, Salomón Stoddard, que fue el abuelo de Jonathan Edwards, vio un avivamiento en la zona donde él era pastor en lo que hoy en día sería Massachusetts. Esto fue en el año 1730. Algunos años más tarde, cuando ya Jonathan Edwards había tomado el pastorado, también vieron otro avivamiento que fue un avivamiento que duró un poco más y tuvo gran efecto. Y a través de todo el siglo XVIII hay una serie de avivamientos, casi que uno los puede ver como un avivamiento continuado, aunque con momentos picos y momentos más bajos. Obviamente participaron en todo esto hombres como Wesley y como George Whitefield, que predicaron y que Dios los usó de una forma muy grande.
Ahora, cuando uno ve la historia de los bautistas de esa época, en especial los bautistas particulares, o sea, los bautistas de inclinación calvinista, aquellos hermanos vieron con mucho escepticismo todo esto y no quisieron participar. Entonces, si Wesley pasaba por cerca de ellos, o si Whitefield pasaba por cerca, no querían ir a escucharlo. Y el resultado de esto fue de que los avivamientos en las iglesias bautistas no tuvieron mucho impacto. Ahora, tenemos que entender el movimiento moderno de misiones como una nueva etapa de los avivamientos. Los avivamientos que se van extendiendo en el tiempo. Y cuando el avivamiento por fin llega a los bautistas, produce el movimiento moderno de misiones. Podemos ver, creo, que la reforma como un avivamiento, una renovación de la obra de Dios en el mundo. Y en base a muchos de los principios que estamos viendo esta semana, la predicación de la palabra, la exposición de la palabra de Dios. Y eso se fue extendiendo. En los primeros años de la Reforma hubo algunos intentos misioneros, pero no llegaron a mucho. Hubo un esfuerzo de parte de los puritanos, por ejemplo, en las colonias inglesas, que dieron un modelo que después tiene un impacto profundo en lo que lo que hacen los bautistas. Sabemos de que los moravos, pietistas dentro de todo, también dieron un ejemplo de sacrificio, de llevar el evangelio. Pero es recién con los bautistas de Inglaterra, y en especial un grupo específico de una zona del norte, un grupo de pastores muy pobres, de iglesias muy pequeñas, y de ahí nace justamente el movimiento moderno de misiones. Y para mí es muy importante esto, porque nosotros, como iglesias en el Cono Sur, podemos pensar que estamos muy lejos del resto del mundo, y somos pocos y tenemos pocos recursos, y sin embargo Dios obró con gente que en su momento tenían menos que nosotros, tenían menos posibilidades. Y hermanos, yo quiero que nos demos cuenta de que Dios puede volver a hacer la misma obra a través de nosotros. No hay nada que pueda detener su mano. Si así quiere, lo va a hacer. Entonces es bueno entender cómo Dios obró en ellos, con la esperanza de que Dios lo haga también por medio de nosotros. Entonces, hubo un cambio en la asociación bautista de estos hermanos. Se levantaron jóvenes pastores que miraban la situación, miraban la condición de las iglesias bautistas de su época, que se morían. Y empezaron a buscar. Decían, si no nos cuidamos, si no hacemos algo, si no buscamos al Señor, van a dejar de existir las iglesias bautistas particulares. Y empezaron a buscar respuestas y empezaron a encontrar respuestas, en especial en libros de Jonathan Edwards. Siguieron el consejo de Jonathan Edwards de empezar a orar. Cuando empezamos a orar, Dios empieza a mover, Dios empieza a hacer. Empezaron a orar todos los meses, empezaron a orar, pidiendo que el Señor mandara un avivamiento, que el Señor hiciera algo por la expansión de su reino en el mundo. Y se juntaban todos los meses y pasaron años y años, creo que eran como 7 u 8 años que oraron sin antes empezar a ver algo novedoso. Orando, el Señor empezó a orar en ellos. Y leyendo los libros de Jonathan Edwards empezaron a encontrar respuestas teológicas. Y hubo un avivamiento teológico en su medio. El problema había sido la prevalencia del hipercalvinismo. Y ellos definieron el hipercalvinismo de esta forma. La Biblia tiene dos grandes verdades que corren en paralelo. Por un lado está la absoluta soberanía de Dios en cuanto a temas de la salvación. Pero también la Biblia enseña la responsabilidad del hombre. Y algunos habían llevado su calvinismo a un extremo en que decían que si Dios es soberano, nosotros no debemos
uno, ofrecer el Evangelio, ni tampoco esperar de que el pecador responda. Si Dios es soberano, no es correcto de que el pastor ofrezca el Evangelio. Y tampoco es responsabilidad del pecador de obedecer el Evangelio. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de un púlpito en que una persona predica de esta forma? La iglesia se muere. Y ellos empezaron a encontrar en el ejemplo y en la teología de Jonathan Edwards respuestas. Y empezaron de una forma tentativa a predicar el Evangelio, a ofrecer el Evangelio, a rogar a los pecadores que vengan al Señor Jesús, que huyan de sus pecados y que se arrepientan. Y maravillosamente, personas empezaron a ser convertidos. Entonces, empezaron a predicar, empezaron a no solo predicar en sus propias iglesias, sino un poco siguiendo el modelo del gran avivamiento y del ministerio de Whitefield, del ministerio de Wesley. Empezaron a salir de sus iglesias. Y el domingo, en vez de estar solamente en su iglesia, iban a la próxima aldea. Y donde había gente que no tenía una iglesia que predicara el Evangelio, decían, vamos para allá. Y empezaron a apoyarse mutuamente. Y si uno no podía estar, mandaban un mensaje al otro pastor para que fuera, para que cubriera la reunión en ese domingo. Y empezaron a ver de que se multiplicaban las iglesias, cosa novedosa. Y Dios empezó a bendecir. Y en medio de ese contexto, se levanta Guillermo Cari, que era un zapatero, un hombre muy pobre, pero Dios puso en él un fuego por las misiones. Y yo, habiéndolo estudiado mucho, la verdad que no me explico cómo es de que este pequeño zapatero llegó a tener tanto ardor, fuera del hecho de que Dios decidió usarlo a él. Guillermo Cari empezó a decir, si debemos ofrecer el Evangelio a los que están en nuestra iglesia, y si debemos llevar el Evangelio a los que están en la próxima aldea, también no debemos llevar el Evangelio a los que viven en los confines del mundo. Y es absolutamente lógico, pero para ellos en esa época era una cosa absolutamente nueva. Él, en una reunión de pastores, a lo mejor saben, un día propuso hablar de este tema y un pastor de los antiguos dijo, joven, básicamente, siéntate y cállate, porque el día que Dios quiera convertir a los paganos, lo hará sin mi ayuda ni la tuya. Nosotros no hacemos falta. Y ese día se calló, pero no se mantuvo callado. Y encontró en los pastores jóvenes de la asociación personas con el mismo corazón, el mismo deseo. Y llegó a ser muy amigo de Andrew Fuller. Así como este pastor mayor, John Ryland, dijo que se callara, que se sentara. Dicen de que cuando conoció a Andrew Fuller fue de una cosa muy distinta. Él venía caminando de lejos, llega a una reunión y Andrew Fuller no lo conocía todavía, pero lo vio entrar por la puerta de atrás y dice que fue casi corriendo por el pasillo del medio. Guillermo Cari era un hombre muy chiquito y calvo y Andrew Fuller era un hombre muy grande. Antes de ser pastor había sido luchador y era grande y un poco lento, entonces le decían el elefante de Kettering. Kettering era el pueblo donde él era pastor. Entonces le decían, el elefante de Kettering. Entonces ahí viene el elefante de Kettering por el pasillo del medio. Y no sé lo que habrá pensado el pobre Guillermo Cari, pero viene y dice que le agarró de la mano y casi le rompe la mano y dice, hermano, te he querido conocer. Y así fue la bienvenida de Andrew Fuller cuando lo recibe por primera vez a Guillermo Cari. Y aunque
Uno era pastor de una de las iglesias más importantes y el otro de una iglesia pequeña. Uno era muy grande y el otro muy chiquito. Encontraron de que su corazón latía con la misma música, el mismo ritmo. Eran movidos por el mismo Espíritu de Dios. Y llegaron a tener una gran amistad. Años más tarde, cuando Guillermo Cari es enviado al campo misionero, es Fuller el que dice, es como bajar una persona en una mina. Y nosotros estamos haciendo un compromiso de bajarlo con la soga y nunca, jamás soltar la soga. Entonces, cuando sucede ese momento histórico en que se funda la asociación misionera, el primer secretario es Andrew Fuller. Pero había tenido un rol de importancia un año antes de que se fundara la asociación, la sociedad. La sociedad se forma en el año 1793. En el 92. En el 93, Cari se va a la India. En el 92 hubo dos eventos muy grandes. Un mensaje que Guillermo Cari predica, que es el famoso mensaje donde él dice que debemos esperar grandes cosas de Dios y procurar también grandes cosas de Dios. Y si no lo entienden, hermanos, eso es calvinismo puro. Es un calvinismo evangélico. Creemos en un Dios soberano y como es un Dios soberano, obedecemos y vamos y anticipamos que Dios va a hacer la obra por medio de su palabra. Eso no es simplemente pensamiento positivo, es pura teología llevada a la acción. Ese mensaje lo predica en una reunión de la Asociación Bautista en la ciudad de Nottingham. En el 92, en la próxima reunión, Guillermo Cari entrega su gran escrito, su libro, su tratado sobre las misiones, la investigación de Guillermo Cari, que si no la han leído deben leerla. Y de ahí, la próxima reunión se funda la asociación. Pero un año antes, Andrew Fuller había predicado este mensaje. En Clipston, un pueblo, en la iglesia de Clipston, el 27 de abril de 1791, había predicado este mensaje, el peligro de demorar en cuestiones de la fe. Y es un buen mensaje. Yo no sé si en la versión que yo tengo si sale todo el mensaje, pero uno ve un poco la pasión de Andrew Fuller en este mensaje. El texto lo saca de Ageo, capítulo 1, versículos 2, 3 y 4 en realidad, pero en especial del versículo 2. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Viene la palabra de Dios, llega la palabra de Dios. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa, hablando de su casa, hablando de su templo, esta casa está desierta. En base a este texto, Andrew Fuller dice, nosotros no somos a veces culpables de lo mismo, de demorar
cuando ya no es momento de demorar, de esperar cuando es momento de actuar, de esperar cuando es momento de obedecer, de dormirnos cuando es momento de arrepentirnos. Y leyendo el mensaje, hace una exposición del texto. Habla de la situación histórica. Es la época del post-exilio. Han vuelto del cautiverio. Habla más adelante de los recuerdos de algunos que recordaban el antiguo templo, la gloria del templo de Salomón, que ahora está destruido. Y habla de que el pueblo, a pesar de haber visto la gloria de Dios, a pesar de haber visto la providencia de Dios, su poderosa mano que los trajo del cautiverio y los ha restaurado a la tierra prometida, a pesar de esto, se han dormido. Han trabajado, han levantado sus propias casas y ahora están muy cómodos. Entonces viene la palabra de Dios y dice: ¿no ha llegado aún el tiempo? ¿El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada? Y la respuesta es obvia. Es momento de construir la casa. Y Andrew Fuller hace una larga aplicación. Para mi gusto, sinceramente, me gustaría que hubiera más exposición, aunque cuando leo la carta no estoy seguro, el mensaje, no estoy seguro si lo que tenemos en la versión que existe, si es todo el mensaje o si en parte está resumido. Yo creo que bien puede ser así, de que la parte expositiva quedó muy resumida. También uno ve la aplicación es extensa, así al estilo puritano, que hay punto tras punto tras punto. Yo no sé cómo aguantaba esa gente. Uno lee algunos de los mensajes de los puritanos y sinceramente te pones a leerlo y llevaría 2 horas. Pero el contenido es muy bueno. Y así es este mensaje. Pero en esencia tiene 2 partes. Y es muy interesante porque uno tiene que recordar cuál es el contexto. Es un mensaje que él predica en una reunión de la Asociación de Iglesias. O sea que la mayoría son pastores, a lo mejor hay miembros locales y a lo mejor hay personas que han venido de la calle, quizás. Pero él dedica mucho tiempo a exponer este texto y aplicarlo a la realidad de la persona, del inconverso, que espera y que no atiende las necesidades de su alma. Y hace lo que estaba hablando recién el pastor, clama y los llama a arrepentirse, ruega que se den cuenta de que están poniendo en peligro sus almas, que se den cuenta y que se arrepientan. Son varios puntos relacionados con la necesidad del pecador de darse cuenta de que está en peligro y que no es momento de demorar. Después, les habla a los pastores y hace un llamado misionero impresionante. Yo en sus apuntes tenemos una traducción de esa parte. Porque acá me parece que vemos nacer, empezamos a ver el nacimiento del movimiento moderno de misiones. En este mensaje, en estos párrafos. El año próximo va a salir el gran tratado de Guillermo Cari. Y uno ve lo que aquí dice Fuller, y uno encuentra muchas de estas frases en lo que después escribe Guillermo Cari. Y yo no sé quién se copió de quién.
o si fue simplemente en esa charla de amigos, de esos compañeros del alma que compartían un mismo pesar, una misma visión y un mismo llamado y que se juntaban y hablaban de lo que Dios quería hacer por su medio. Pero el tema es de que el vocabulario es muy parecido, que hay cosas muy casi copias de lo que dice Guillermo Cari más adelante. Yo quiero que lo podamos leer. Habla de que es una lástima que los creyentes y las iglesias de Dios no intentaran una gran obra por la causa de Cristo o por el bien de la humanidad. Y aquí tenemos una cita directa. Dice, consideremos si no se debe a esto, a este mismo principio, o sea, el principio, la tendencia a demorar cuando no deberíamos demorar en cuestiones espirituales. Consideremos si no se debe a este mismo principio que se han hecho tan pocos y tan débiles esfuerzos para la propagación del Evangelio en el mundo. Cuando el Señor Jesús encomendó a sus apóstoles, los mandó a ir y enseñar a todas las naciones, a predicar el Evangelio a toda criatura, a pesar de las dificultades y oposiciones que abrían el camino. Los apóstoles llevaron a cabo su comisión con perseverancia y fidelidad, pero desde entonces parece que nosotros nos sentamos cómodamente, aun cuando la mayor parte del mundo permanezca en la ignorancia y la idolatría. Y dice, es cierto que se han realizado nobles esfuerzos, pero en número son pocos cuando se comparan con la magnitud del objetivo. Hermanos, ¿somos motivados por la magnitud del objetivo o solamente motivados por los recursos que creemos tener en el bolsillo? Lo que nos debe motivar es la magnitud del objetivo. Nuestra propuesta, nuestro llamado es hacerlo conocer al Señor Jesús ante todo el mundo. Y nunca se nos dice de que debemos medir el esfuerzo en base a lo que tenemos momentáneamente en el bolsillo. Es cierto que se han realizado nobles esfuerzos, pero en número son pocos cuando se comparan con la magnitud del objetivo. ¿Y por qué esto es así? ¿Acaso las almas de los hombres valen menos ahora que antes? ¿Somos motivados por el valor de las almas de los hombres? Hay un peligro en el calvinismo. No bien entendido, pero a veces nos volvemos tan teólogos que nos olvidamos de aquello que le preocupa a Dios. ¿Acaso las almas de los hombres valen menos ahora que antes? No. ¿O es que el cristianismo es menos importante y menos verdadero que en la antigüedad? No creamos esto. ¿Acaso no hay oportunidades para las sociedades o individuos en países cristianos de compartir el Evangelio con los gentiles? ¿Hay oportunidades o no? No se puede alegar tal argumento mientras encontramos oportunidades para comerciar con ellos. Lo que es una vergüenza al nombre de los cristianos, comprarlos, venderlos y tratarlos peor que un salvaje. O sea, está diciendo, si pueden ir en un barco para buscar esclavos en África, que es una vergüenza a las naciones supuestamente civilizadas y cristianas, ¿cómo es de que no nos podemos mover para ganar sus almas? Y por ahí podemos hacer la misma pregunta hoy en día. Si el comercio, el negocio logra abrir tantas puertas y sin embargo nosotros muchas veces nos quedamos estáticos.
Habla de las herramientas que ellos tenían a su disposición en ese momento. Tenemos oportunidades en abundancia. El perfeccionamiento de la navegación y el giro marítimo y comercial de este país nos proveen esas oportunidades. Inglaterra mandaba gente a todos los puntos del mundo. Dice, si para hacer colonias y para hacer negocios se puede, ¿por qué no podemos movernos nosotros que tenemos el Evangelio? Vale la pena considerar si esto no sería una circunstancia que, y esto es bueno, una circunstancia que convierte la comisión de predicar el Evangelio en un deber, particularmente obligatorio para nosotros. ¿Qué está diciendo? O sea, si está la oportunidad, ¿eso no lo vuelve un deber? Si no podemos, si no hay forma, si es imposible, podemos decir, bueno, no se puede. Pero si se puede. Entonces, si se puede, hay que obedecer el mandamiento del Señor. El hecho de que hay barcos que van a la India, que van a la China, eso lo vuelve un deber. Y hermanos, en este mundo globalizado, esto es más cierto en nuestros días que en los días de Guillermo Cari. La verdad, si no me equivoco, es que esperamos lo que no sabemos. Aparentemente pensamos, la hora no ha llegado. El tiempo en el que Espíritu sea derramado desde lo alto. Oramos por la conversión y salvación del mundo. Oraban mucho. Y sin embargo, descuidamos los medios cotidianos a través de los cuales este fin suele lograrse. Agradaba a Dios hasta ahora salvar a los que creyeron por la locura de la predicación. ¿Y hay argumento para creer que este método tan distinguido todavía agrada a Dios? Entonces, ¿no deberíamos por lo menos intentar de alguna manera transmitir aún más de las buenas nuevas de salvación al mundo de lo que antes fue transmitido? ¿Dios se olvidó? Pablo dice, por medio de la locura de la predicación. ¿No funciona más eso? El reto a los gentiles todavía está vigente. Porque de todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y el texto que ya hemos escuchado. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Me parece que es un llamado muy fuerte. Un llamado para ellos y creo que sigue siendo un llamado para nosotros. Sigue y ahora hace una aplicación local. Dice, nuevamente tengamos en cuenta si no será a causa de este principio que se han hecho tan pocos y débiles esfuerzos para la propagación del Evangelio en el mundo dentro de nuestro alcance. O sea, los pueblos aledaños, las ciudades de Inglaterra, el campo. Existen aún muchos lugares en oscuridad, en nuestra propia tierra. Y nosotros los que vivimos en el cono sur sabemos que esa frase describe a la perfección nuestra propia realidad. Dios empezó a obrar. Obró primero en su teología. Y cuando después de haber obrado en su teología, obró en su práctica. Empezaron a predicar el Evangelio y empezaron a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Empezaron a orar de que el Señor hiciera algo por extender su gloria en el mundo. Y encontraron al final que la respuesta eran ellos mismos. Dios los estaba llamando a ellos. Perdieron el miedo de hacer un llamado evangelístico desde el púlpito. De rogar, como rogaba Pablo.
sean reconciliados con Dios. De tomar en la boca las palabras de Jesús. Vengan a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Y empezaron a exponer la palabra en toda su plenitud. Y Dios empezó por su Espíritu a darle fruto. Cierra su mensaje con un llamado que me parece que podemos nosotros tomar como modelo. Dice, mis queridos oyentes, consideren su condición sin demorar. Dios les dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy puede ser su último día por vivir. Vuelvan a sus casas. Entren en sus aposentos. Cierren la puerta. Confiesen sus pecados. Rueguen por misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y termina con esto. Dice, honrar al Hijo. Para que no se enoje. Y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. En ese último pasaje, sabemos que es del Salmo 2, está el Evangelio. Está el Evangelio. Es un salmo mesiánico. Y habla de maldiciones y bendiciones. Habla de ley y habla de gracia. Y es un llamado divino a que nos acerquemos al Salvador. Si yo no lo analizo, no sé si este mensaje en realidad es un modelo de un mensaje expositivo. Pero sí es un llamado apasionado. Es un llamado apasionado a que el pecador se arrepienta. Es un llamado apasionado a que las iglesias se despiertan y sean obedientes al llamado divino. Es un llamado a que cada uno de nosotros podamos asumir la responsabilidad que tenemos. No será el modelo de un mensaje expositivo, pero sí es el ejemplo de un mensaje que puede cambiar el mundo. Y yo creo que nosotros podemos tomar esas últimas palabras y podemos aplicarla a nuestros propios corazones y a nuestros propios ministerios. Mis queridos oyentes, dijo Fuller, consideren su condición sin demorar. Dios les dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy puede ser su último día por vivir. Entonces vuelvan a sus casas, entren en sus aposentos, cierren la puerta, confiesen sus pecados, rueguen por misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso podemos hacerlo todos. Honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Y termina con estas dulces palabras. Bienaventurados todos los que en Él confían. Padre Celestial, yo te pido de que podamos escuchar tu voz con claridad. Gracias por la predicación, la enseñanza que hemos recibido en estos días. Y pedimos, Señor, de que pongas en cada uno de nuestros púlpitos
la palabra predicada de una forma coherente y llena de tu Espíritu, Señor. Como ha pedido antes el pastor Sugel, Señor, pedimos una renovación genuina y verdadera, una reforma, Señor, en nuestras iglesias. Pedimos que estés levantando hombres como Fuller, como Cady, hombres llenos de tu palabra y obedientes, Señor, a tu voz y dispuestos a lo que sea por obedecer lo que has mandado. Pedimos tu bendición, Señor, porque nada de esto es posible sin la presencia de tu Espíritu, sin el respaldo de tu poder y sin un enfoque claro y preciso en el mensaje del Evangelio. En el nombre del Señor Jesús. Amén.